la palabra de Dios contenida en este libro, es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla nuestras vidas, por favor, bendícenos a mis hermanos y a mí. Danos tu palabra, Señor, que nos nutra, que nos aliente, que nos fortalezca, que nos discipline, lo que tengas para nosotros hoy. Pero habla en nuestro corazón, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Recuerdan ustedes? Iniciamos el estudio del Salmo 90 la semana pasada con la, con la enseñanza o el título de Aprendamos a vivir cada instante de la vida. Es el Salmo 90. Hablamos de la eternidad de Dios y también de la transitoriedad del hombre. Es una oración de Moisés, muy probablemente cuando ya está muy grande de edad. Y en esta reflexión tomamos en cuenta la idea de los instantes de la vida comparados con los grandes tiempos de nuestra vida, pero la Biblia habla de la existencia humana como de un instante, porque es verdad, el tiempo es relativo. Eso de que sean 100 años o de que sea un segundo es relativo, es una percepción que nosotros tenemos acerca del tiempo. En los salmos, en los proverbios, en diferentes partes de la Biblia se habla de eso y en ocasiones se usa la palabra acerca de la vida del hombre como un pensamiento. La vida del hombre es como un pensamiento, como un instante, como un respiro, como un tiempo, digamos que relativo, y porque cuando usted y yo decimos un instante, ¿cuánto dura un instante? ¿Cuántos segundos dura un instante? Como cuando decimos al ratito voy, ¿cuánto dura un ratito? ¿De qué tamaño el ratito? Nos preguntamos, ¿verdad? Y la verdad es que la vida está llena de eso, de instantes, y los instantes se convierten en muchos años, en siglos, y bueno, nosotros podemos tener una percepción del tiempo, además del tiempo cronológico aquí en la tierra, también podemos pensar en la eternidad de Dios. Y por eso desde la semana pasada estamos meditando en esto. Y recuerden, la idea esencial es esto: aprendamos a vivir cada instante de la vida. Muy bien, la semana pasada aprendimos al principio del Salmo, aprendimos esta enseñanza: seamos conscientes de la trascendencia de Dios. Dios es un Dios que trasciende. Cuando nosotros no estemos, Dios seguirá estando. Y antes de que estuviéramos nosotros, Él ya estaba aquí. El texto dice: Señor, tú nos has sido de refugio de generación en generación, antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Y aprendimos algunas cosas del Dios eterno, del Dios trascendente, del Dios que es maravilloso, y por eso, después de esta enseñanza, después de estos versículos, nos saltamos los versículos 3, 4 y nos fuimos más adelante a donde nos saltamos también el 6, el 7, el 8 versículos del Salmo, y fuimos hasta una enseñanza que fue la siguiente: en vista de la eternidad de Dios, versículos 11 y siguientes, en vista de la eternidad de Dios, el hermano Moisés, si es como piensan algunos, el autor del Salmo, en vista de la eternidad de Dios, aprendimos esto: seamos conscientes de la necesidad de aprovechar cada instante de la vida. En vista del eterno Dios, pero nosotros somos transitorios, pero en vista de su eternidad, aprovechemos cada instante de la vida. Y estudiamos los versículos 11 y siguientes: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Y enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y este es el texto clave de este salmo, ¿no es cierto? Y bueno, aprendemos ustedes y yo que ya que somos transitorios, ya que Dios es eterno y nosotros no, pues debemos aprovechar la vida cada instante. Y dijimos, hay gente que no vive la vida, hay gente que parece que muere la vida, y ustedes y yo debemos vivirla, debemos aprovechar cada instante. Y si nos preguntan cómo aprovechamos cada instante de la vida, pues entonces la respuesta es: leamos este salmo, porque ahora vamos precisamente a esa enseñanza. Vamos a la segunda parte o segunda enseñanza. No la dije la semana pasada, pero son los versículos, después de los versículos 1 y 2, aparece una serie de versículos muy interesantes que ahora nos hablan de la transitoriedad. Seamos conscientes de la transitoriedad humana. Dicho de otra manera, en términos más populares, seamos conscientes de lo breve que es nuestro tiempo como humanos, lo breve que es nuestra existencia aquí en la tierra. Dice el texto, versículo 3 y siguientes: vuelves al hombre hasta ser quebrantado, y dices: convertíos, hijos de los hombres, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó,
y como una de las vigilias de la noche. Por medio de este hermoso lenguaje poético, el salmista, que pensamos que es Moisés, nos habla de lo transitorio de la vida humana, de nuestra vida. Tenemos una vida limitada, hermanos míos. Nuestra vida tiene fecha de caducidad. Evidentemente el autor del Salmo era un viejo, pues la juventud se caracteriza por no ser consciente de la transitoriedad de la vida. Difícilmente un adolescente, un joven, escribiría un salmo, escribiría un pensamiento, un poema acerca de lo breve de la vida. Regularmente cuando estamos jóvenes, confiamos o pensamos que la vida va a durarnos mucho y tenemos grandes aspiraciones y tenemos grandes metas y grandes propósitos de vida porque pensamos que esto va a durar mucho. Y los que somos mayores, como algunos de ustedes que me están escuchando y un servidor, nos damos cuenta de que, caray, he vivido 64 años, en mi caso, he vivido 64 años. Eso es evidente que me quedan mucho menos de los que he vivido. Está clarísimo en mi caso, porque lo doble de 64 serían 228 años. Y está bastante difícil que yo viva tanto. Así es que es un hecho que lo que he vivido es mayor que lo que me queda por vivir. Y uno se pone a pensar en eso, en lo transitorio, en cómo se acaba la vida. Los jóvenes creen que vivirán por siempre, más o menos en ocasiones, pero de hecho a los que ya somos adultos, por cierto, si eres un joven, aprende de los adultos. Y sería bueno que meditaras en esto que estoy diciendo, que experimentamos los adultos, porque sería bueno que aprendieras en cabeza ajena, como se dice por ahí. Los varones mayores y algunas mujeres también, incluso experimentamos estrés ante esta idea. Se dice, por ejemplo, que los hombres tenemos dos adolescencias y la segunda tiene otro nombre que no es adolescencia, sino crisis de media vida, ¿no es cierto? Se dice así. Y se debe a la transitoriedad de la vida, porque es una época en la que el varón, algunas mujeres también, nos preguntamos, ¿qué he hecho de mi vida? ¿Qué pueda ser recordado? ¿Qué huella estoy dejando para la posteridad? ¿Qué de lo que he hecho tiene sentido? ¿Qué de lo que he hecho vale la pena que lo lea alguien y que alguien estudie al respecto de eso? Sigue diciendo, mire cómo sigue diciendo el Salmo, los arrebatas como con torrente de aguas, son como sueño. Sigue hablando poéticamente de lo transitorio de nuestra vida. Los arrebatas como con torrente de aguas, como sueño, como no sé, una hoja o un pedazo de madera que está ahí, llega una cascada y, ¡pum!, y lo hace pues, fluir, lo hace irse de la presencia nuestra. Como la hierba que crece en la mañana, dice el salmista o Moisés. En la mañana florece y crece, y a la tarde es cortada y se seca. ¿Qué le parece? Habla, insisto, poéticamente, muy hermosamente de lo transitorio de la vida. Por supuesto que no duramos tampoco como una hierba, seguramente que no. Ustedes y yo duramos bastante más que una hierba que en la mañana crece y en la tarde se corta y se seca. Ustedes y yo duramos tantito más que un día. Sin embargo, como esto es relativo, finalmente pasa. El que está escribiendo esto es un hombre viejo y siente que su vida pasó demasiado rápido. Piensa, ya tengo 80, si es que tenía esa edad Moisés, o tal vez 100, que llegó hasta 120, y tal vez está pensando, si esto pasó demasiado rápido, como si fuera una hierba. Y bueno, lo dice poéticamente, y no nos ofendamos, pero el Salmo nos hace reflexionar sobre estas ideas. Valemos lo mismo que las flores. Eso sí que duele. No vivimos más que un árbol. Ustedes y yo no vivimos más que un árbol. ¿Saben que hay algunos árboles que ya estaban aquí cuando nacimos y que seguirán aquí después de que muramos? Hay árboles ahora mismo en el mundo que antes de que usted y yo naciéramos ya estaban, porque hay árboles que viven muchos siglos, incluso. Hay algunos que son más breves su vida, pero algunos árboles viven mucho, como el árbol del tule, ¿no?, que está allá en Oaxaca. Es un árbol que antes de que usted y yo naciéramos ya estaba aquí y parece que sigue ahí y yo no se le ven ganas de morirse un día, así es que posiblemente usted y yo sí vayamos a la presencia del Señor y el árbol siga acá. Así que la transitoriedad para algunos pudiera ser una carga, pudiera ser como, ¡ay, Dios mío, esto se va a acabar! Ahora bien, no perdamos de vista porque el salmista está hablando de la transitoriedad del hombre como algo establecido por Dios. Dice, arrebatas como con torrente de aguas. Son como sueño, como hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada, pero comienza diciendo que es algo de Dios. O sea que este límite nos lo ha puesto Dios. Y si lo puso Dios,
Algún propósito tendrá. Si lo puso Dios, es bueno. Si Dios puso límite a nuestra vida, eso es bueno. Quiere decir que tiene algo planeado para nosotros después de este límite. Así es que que no sea una carga la transitoriedad nuestra, que no sea un dolor el hecho de que somos transitorios y que un día partiremos de aquí, porque si Dios así lo estableció, debe ser bueno. Sigue diciendo el texto, porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros hierros a la luz de tu rostro. Y aquí sí, el hermano Moisés está reconociendo que además de ser transitorios, pues de repente la regamos. O sea que además de la poca vida, nos la pasamos regándola, ¿no? Regándola en ella. No solo es breve, sino que nosotros, en lugar de aprovecharla para vivirla a la perfección, pecamos, cometemos todo tipo de errores y hacemos el mal. Y si usted dice, no, pastor, eso sí está feo, ¿por qué nos dice eso? El salmista, ¿por qué escribe eso? De que somos arrebatados y que porque con su furor somos consumidos y con su ira y pusiste nuestras maldades delante de ti y esas cosas que dice, oiga, la verdad es que Moisés está haciendo un análisis de su propia vida, o el autor de este salmo, quien haya sido, está haciendo un análisis de su vida y reconoce y dice, Señor, tú eres eterno, yo soy transitorio, y resulta que además de eso, no la he aprovechado bien. Por eso su oración después será que dame sabiduría para aprovechar la vida. Por eso dice en el versículo que ya leímos, ayúdanos de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, porque no quiero seguir desperdiciándola. Porque usted y yo, dígame si no. O sea, además de que es breve, porque 120 años sigue siendo breve, y luego con enojos y con pleitos, y luego con chismes y con envidias, y luego con amarguras y haciendo maldades, desaprovechándola en lugar de aprovechándola para ser feliz. O sea, sí, sí, este asunto de la transitoriedad sí debe guiarnos a alguna reflexión y alguna toma de decisiones. Sigue diciendo el Salmo, porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Esta es la idea de un instante. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fuerza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Insisto, tuvo que haber sido un hombre viejo quien se puso a analizar con estas ideas y compuso este salmo. Dios ha estado con nosotros y nosotros dejaremos de ser un día, en la tierra por lo menos, pero Dios seguirá con cada generación que nos preceda. Dios trasciende y nosotros solo aparecemos en una historia en la historia por instantes. Hay una historia gloriosa, hay un transcurrir de la vida en la tierra muy larga, gloriosa, planeada por Dios, y ustedes y yo aparecemos en un instante aquí en la tierra. Desde el 12 de noviembre de 1959, mediados del siglo pasado, yo aparezco en escena. Ya estoy en el siglo XXI y pues ya llevo vividos 23 años del siglo XXI y aquí sigo, pero sigue siendo un instante comparado con los siglos de historia humana. Y si le sumamos la prehistoria, cuando ya había seres humanos, pero todavía no se escribía la historia, estoy apareciendo en un instante que me tocó vivir a mediados del siglo XX y a principios del siglo XXI. Si un día se llegara a escribir acerca de mí, vivió a mediados del siglo XX y terminó su vida a principios del siglo XXI, y ese es el instante que me toca vivir. Creo que por ahí va la enseñanza de este salmo. En este transcurrir de la vida, usted y yo ocupamos un tiempo, un instante, como en un pensamiento. Somos parte de un cacho de un capítulo de la historia. Hasta aquí nos presenta un pensamiento nihilista, algo así como el parecido al pensamiento del Eclesiastés, que dice vanidad de vanidades, todo es vanidad y todo es vanidad, no hay nada nuevo bajo el sol. En el mundo se han desarrollado en diferentes épocas de la historia este pensamiento nihilista que es el pensamiento, la idea de que no, como esa frase muy popular que dice, no somos nada, compadre, no somos nada, no valemos nada. No es exactamente un pensamiento nihilista el de la Biblia. En la Biblia se habla en esos términos para luego darnos
una palabra de aliento. El Eclesiastés es un libro que pareciera que tiene ese pensamiento negativo de que la vida no vale, de que es muy triste, vanidad, vanidades, todo es vanidad, nada vale la pena, estudiar mucho solo es fatiga de la carne, ser muy rico no sirve de nada porque al morirte alguien más se gasta tu dinero, y dice cosas así el Eclesiastés, pero al final nos dice una maravillosa esperanza. Dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Así es que no es exactamente un pensamiento nihilista como el pensamiento típico de los seres humanos en momentos de la historia que se ha reflexionado de esa manera, sino es una idea para ayudarnos a entender que sí, somos breves, ocupamos un cierto tiempo, como un pensamiento, como un instante en la historia. La pregunta es, en vista de esta verdad, ya vimos que Dios es trascendente, Dios es eterno, y por eso debemos aprovechar la vida que nos dio, pero ahora nos dice que nosotros somos transitorios y otra vez nos exhorta a aprovechar la vida, ahora por esta razón. Y la pregunta es, ¿hay alguna manera de vivir con propósito, sabiendo que somos tan breves en la historia, sabiendo que nuestra vida es un instante en la historia? ¿Hay alguna manera de vivir con propósito? ¿Hay una manera de trascender a pesar de la brevedad de la vida? Pues el texto no lo dice. Nos lo dice, sí. Así es que vamos a saltarnos ahora los versículos 11 y 12, que lo estudiamos la semana pasada en respuesta a la eternidad de Dios. Y vayamos ahora a los versículos 13 y siguientes, donde nos dice lo siguiente: seamos conscientes de la necesidad de aprovechar la vida para disfrutarla. Esta vida breve, esta vida transitoria, aprovechémosla para disfrutarla. Dice el versículo 13 y siguientes: vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana, sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Esta primera parte, vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos, es una súplica de benevolencia de Dios. Señor, míranos. Señor, sé nuestro Dios. Nos hemos alejado de ti, pero vuelve con nosotros. Es una súplica de arrepentimiento, de búsqueda de Dios, porque antes ha hablado que el Señor ha puesto delante de nosotros nuestras maldades, ya que hemos desaprovechado la vida que es breve para vivir bien y hemos vivido mal. Y luego dice: vuélvete, Jehová, ¿hasta cuándo? Y luego aplácate para con tus siervos. Y luego dice: de mañana, y pide, mira las experiencias que quiere vivir el salmista. De mañana sácianos de tu misericordia, y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. Y luego dice: alégranos conforme a los días que nos afligiste y a los años en que vivimos el mal. Esta idea de los días que nos afligiste es el pensamiento del Antiguo Testamento con respecto a todo lo malo que pasa. Ustedes y yo sabemos que cuando usted y yo somos afligidos, usted y yo sabemos que cuando usted y yo tenemos dolores y dificultades, son nuestra responsabilidad, son consecuencias de nuestras acciones en ocasiones equivocadas o de las acciones de otros en ocasiones equivocadas que nos causan daño. Pero en el Antiguo Testamento jamás se pensaba en esos términos. En el Antiguo Testamento todo cuanto pasaba era responsabilidad de Dios, era Dios quien lo hacía, que en un sentido es real porque Él es el soberano, el que puso leyes morales, leyes que cuando usted y yo las infringimos, pues tenemos consecuencias. Pero aquí, así es que la traducción aquí podría decirse: alégranos conforme a los días que sufrimos por causa de lo mal que nos portamos. Esa podría ser una traducción de este versículo 15. Y luego dice: aparezca en tus siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos. Qué interesante que el salmista le pide a Dios: alégranos, y luego dice: alégranos conforme al tiempo que sufrimos. Me parece que aquí hay una enseñanza para nosotros. Hermanos míos, la vida es como un buffet que debemos disfrutar. Es como un buffet de experiencias. Y tenemos que reconocerlo, así es la vida. No existe tal cosa como pare de sufrir. Esa idea que venden algunos para conseguir recursos económicos, para extorsionar a la gente, para hacerse ricos. Eso está probado de estos amigos que hacen estas cosas. Esa frase, pare de sufrir, no tiene sentido. No tiene sentido. El Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué parte de en el mundo tendréis aflicción no han entendido tus amigos que dicen pare de sufrir? No existe tal cosa en la tierra. En la tierra hay todo tipo de experiencias. La vida humana es como un buffet que debemos disfrutar. Y de hecho, lo divertido de la vida
Es la diversidad de experiencias. De hecho, eso es lo divertido de la vida, la diversidad de experiencias. Usted y yo conocemos la alegría, conocemos el regocijo, el gozo, precisamente porque también conocemos el dolor, la tristeza, la desgracia, la desilusión. Y es precisamente cuando vencemos en algo, cuando conseguimos algo, cuando alcanzamos una bendición después de haber estado afligidos por algo, es que experimentamos un gran gozo en nuestra vida. Así es la vida. Sería terrible el planeta Tierra. En el planeta Tierra no habría vida si no fuera por las estaciones. Esto de que hace frío y calor y que hay 4 estaciones en el planeta Tierra, esto genera vida. Si siempre fuera verano en un lugar, el mundo sería un desierto, estaría muerto, no habría vida. Si siempre fuera invierno, igual, habría muerte total. Lo divertido de la vida es la diversidad de las experiencias. El autor pide a Dios poder disfrutar las cosas buenas como ha disfrutado o como ha experimentado las malas. No necesariamente disfrutarlas, pero como las ha experimentado. O sea, saborear lo dulce y lo amargo. Para lograrlo, para vivir de esta manera, para experimentar tal cosa que estoy diciendo, hace falta saber que lo que vivimos tiene un propósito en el Señor. Porque ¿sabe qué? Si la vida es transitoria, lo malo también lo es. Si nuestra vida es tan transitoria y tan breve, también lo malo lo es. También el dolor lo es. También las desgracias lo son. También esas son transitorias. También esas son breves. Y bueno, también los placeres y la felicidad pasan y llegan desgracias o situaciones difíciles, pero esto es la vida, un buffet de experiencias. Y qué interesante que el salmista pide vivir ambas. Nada en la vida entonces es un desperdicio. Nada es una lástima. Nada de lo que hemos experimentado en el pasado es un desperdicio. Si en este instante aprovechamos todo lo que nos dejó y vivimos este instante con propósito, entonces nada se desperdicia. La peor tragedia, voy a seguirlo explicando, si usted le está causando ahí un dolor de cabeza. La peor tragedia es perder la vida por default. Hay gente que así se pierde, por así decirlo en lenguaje deportivo, abandonan la cancha de la vida y prefieren esconderse y dejar que pase de largo. Le huyen a las experiencias eternas y no viven, no experimentan las cosas de la vida. La próxima vez que alguien nos pregunte, ¿qué hago con este dolor? Digámosle algo así, súfrelo con muchas ganas. Algún propósito ha de traer bajo la manga. Les he contado varias veces que cuando murió mi padre, había personas que se acercaban conmigo, no me veían llorar tanto o tan afligido como a mis hermanas o a algunos de mis hermanos, y alguna hermana hasta me decía, me exhortaba que yo llorara, que no me aguantara esas cosas, pero bueno, yo sí lloro y soy del club de llorones, de hecho, pero en ese momento yo sentía la responsabilidad de mantenerme firme y no es que no tuviera dolor, pero sí, no mostraba mi dolor llorando delante de todos, pero una persona me dijo, hermano Gilberto, voy a orar por usted para que se resigne y para que olvide ese dolor. Y yo le dije, pues yo voy a pedir a Dios que no le conteste su oración porque no quiero ni resignarme ni que se me acabe este dolor en lo absoluto, en lo absoluto. Y quiero sufrir este dolor como debe ser sufrido. Ni modo que se me quite. Si, no se me quita todavía tampoco. Ni me he resignado todavía a no tener a mi padre, no tener a mi madre, no tener a mi hermano mayor, Álvaro, y a mi hermana Ivonne, perdón, que falleció recientemente. No me resigno a eso. Por supuesto que no, se me quita el dolor. Pero este dolor lo he de experimentar con propósito, porque algún propósito tiene. Me enseña, número uno, me enseña que para allá voy yo también. Me enseña que hay que hacer algo en esta vida pronto, que es urgente vivir con muchas ganas. Me enseña que debo cuidarme también, que debo cuidar mi salud, y debo ser sabio en eso, alimentarme bien y hacer ejercicio y hacer caso a los médicos cuando me atiendo. Me enseñan cosas, este dolor me da propósito y me ayuda a amar con más ganas y oportunamente a los que me quedan vivos. Porque de repente uno sufre de no haber amado suficiente o no haber dicho lo que tenía que decir a una persona que se nos fue. Mire cuántas enseñanzas nos deja un dolor. Así es que, sí, cuando alguien nos pregunte, ¿qué hago con este dolor? Dile, súfrelo con ganas y súfrelo con propósito. Alguna cosa buena trae debajo de la manga ese dolor.
¿Y qué hacemos con el gozo? Igual, disfrútalo a plenitud. Exprime cada alegría hasta su última gota. Lo triste es que hay gente que, que, que las alegrías no las aprovecha porque se pone a sufrir para cuando se le acabe la alegría. Y los sufrimientos lo sufre sin propósito. Ahora, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo, cómo aprovechamos este buffet de experiencias que tiene la vida? Creyendo y acercándonos a Dios, haciendo el bien, disfrutando sus bendiciones, siendo agradecidos, compartiendo con otros el amor de Dios. Cómo aprovechamos este tiempo transitorio de la vida que tiene cosas negativas, dolores, tristezas, pero que también tiene algunas alegrías, muchas, espero yo para usted, muchas más que las tristezas? ¿Cómo lo aprovechamos? Creyendo y acercándonos a Dios, haciendo el bien, siendo de los buenos, siendo de la gente que es honrada, que es buena, disfrutando sus bendiciones, siendo agradecidos con todo lo que nos da Dios. Gracias, Señor, por estas bendiciones. ¿Cómo es posible que renegamos tanto de lo que no tenemos en vez de disfrutar todo lo que sí tenemos? Compartamos con otros el amor de Dios, no solo en Navidad, no solo en Adviento, siempre. Así que sí, hermanos queridos, he aquí la enseñanza. Seamos conscientes de la necesidad de aprovechar la vida para disfrutarla. En vista de su transitoriedad de la vida, seamos conscientes de la necesidad de aprovecharla para disfrutarla. Disfrutarla en toda su dimensión, disfrutarla en todas sus áreas, disfrutarla en todas sus partes, en las buenas y en las no tan buenas. Por eso el salmista dice eso: Señor, danos tu misericordia para gozarnos todos los días y para gozarnos conforme a también los sufrimientos que también tenemos. O sea, no niega los sufrimientos el salmista, el que escribió, el viejo, el hombre mayor que escribió este salmo. Y en conclusión, la semana pasada hicimos una breve conclusión y ahora déjeme hacer una más extensa. Seamos conscientes de la necesidad de aprovechar cada instante de la vida para hacer la voluntad de Dios. En vista de su eternidad, en vista de lo grandioso que es Él, en vista de nuestra transitoriedad, seamos conscientes finalmente de la necesidad de aprovechar cada instante de la vida para hacer la voluntad de Dios. Dice el final del Salmo: sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Y lo repite: sí, la obra de nuestras manos confirma. ¿De qué habla aquí? De algo tremendamente importante, de algo tremendamente importante. Aquello que se dice de los niños al nacer que traen una torta bajo el brazo es verdad. Según la Biblia, es verdad. Aunque había un anuncio de televisión hace algunos años que decía que hemos investigado, salían ahí muchos niños chiquitos recién nacidos y lo iba diciendo la voz: hemos investigado a miles de niños y hemos visto que ninguno de ellos trae una torta bajo el brazo. Yo digo que no buscaron bien, no fueron listos para buscar bien. Porque por supuesto que esa frase de que todo niño trae una torta bajo el brazo se refiere en el ambiente de nuestra cultura, que cada niño trae como una bendición, como un milagro, como algo así. Oiga, ¿y eso es cierto? ¿Usted cree que Dios manda gente a la tierra nomás porque se le ocurre, porque no tiene nada que hacer? Por supuesto que cada vida que viene a este planeta, cada niño que nace es un costal de bendiciones. Por supuesto, es una caja hermosa, preciosa de bendiciones, de dones de Dios, de gracia de Dios, multiforme gracia de Dios. Por supuesto que sí. Cada niño que nace es la posibilidad de grandes bendiciones para la humanidad. Algunos de esos niños que han nacido han descubierto la cura contra enfermedades. Uno de ellos descubrió la penicilina, otro descubrió las leyes de la materia, otro descubrió el funcionamiento de los gases, otro descubrió, es decir, uno inventó el foco. Es decir, por supuesto que cada niño que nace trae bendición. Y el salmista aquí dice: sea la luz de Jehová nuestro Dios sobre nosotros. Y lo dice: la obra de nuestras manos. Ahí está la torta bajo el brazo. La obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Y esto de que confirma lo que hacemos, Señor, aválalo, aválalo, ponle la firma de que hicimos bien, porque tú nos has dado capacidades para hacer cosas. Sí, y repite otra vez: sí, la obra de nuestras manos confirma que lo que hagamos por ti, Señor, sea eterno, permanezca para la posteridad. Ya lo dijimos la semana pasada, déjeme repetirlo. Si Moisés, fue el que escribió este salmo, era viejo, canoso, barba larga, pero la Biblia dice que nunca perdió el brillo de sus ojos.
Eso significa que permaneció lúcido, lleno de experiencia. No tuvo Alzheimer, no chocheó, como se dice por ahí. Era consciente, no tenía tanta fuerza física como en un principio. Tenían que ayudarle a caminar y esas cosas posiblemente, pero sus ojos, era evidente que pensaba y que estaba consciente de todo. Había vivido toda clase de circunstancias. De niño le salvaron la vida en una canasta porque lo querían matar los egipcios. Era hebreo, pero lo crió la hija de Faraón. De joven disfrutó la vida de palacio y se nutrió de toda la ciencia y la filosofía de aquellos días. De adulto mató a un egipcio en un intento frustrado de ayudar al pueblo de Dios a liberarse y tuvo que huir del país. Fue fugitivo por asesino y llegó hasta Madián. Se casó con Séfora y se convirtió en el cuidador de las ovejas de su suegro. Y alguien pensaría, qué desperdicio de vida. Dios no lo salvó del Nilo, no lo salvó de la matanza para que fuera cuidador de ovejas de su suegro. Qué desperdicio. Para nada, lo dijimos la semana pasada, para nada, no fue desperdicio. Todo, todo eso fue útil. Nada fue desperdicio. Todo eso fue útil y lo llevó a la experiencia cumbre de su vida. En una zarza que no se consumía y que dijo, ¿por qué esa zarza no se consume? ¿Por qué ese arbusto no se apaga? En el desierto y en aquella tierra, por supuesto, había incendios, ¿cómo se dice? Espontáneos. Había tanto calor, tanta sequedad, que de pronto había incendios espontáneos, pero se apagaban, porque no era un bosque así repleto de árboles que se incendia uno y se incendia todo el bosque. No, era desértico. Había una planta ahí, una hierba, se encendía y se apagaba después de unas horas, pero esta seguía encendida varios días. Dice Moisés, voy a ver qué está pasando. Y ahí tiene su experiencia cumbre, en el monte Horeb. Conoció a Dios. Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás es santo. Y ahí recibe una misión. Mi pueblo está siendo oprimido y quiero salvarlos y quiero usarte a ti, Señor. Yo no puedo, soy tartamudo. ¿Qué tienes en tu mano? La vara y todo aquello. Y Dios lo lleva a liberar el pueblo de Dios. A eso se refiere cuando dice, y la obra de nuestras manos confirma sobre nosotros. Sí, la obra de nuestras manos confirma. Dios le ayudó a Moisés a aceptar la misión cuando Moisés no quería y se resistía. Dios le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Digo, una vara. Pues tírala. Y la tiró y se hizo aquella serpiente y la tomó otra vez, se hizo vara. Dios le estaba diciendo, yo te he dotado de poder, te he dotado de habilidades. Le dice, pues, pero soy tartamudo. Le dice Dios a Moisés, yo hice al ciego, hice al tartamudo, hice al mudo, yo los creé. Que es que no sé lo que es que las lenguas puedan hablar, que las gargantas puedan hablar. Si yo sé eso, yo los creé, Moisés. No fue un desperdicio de su vida todo aquello, ni sus 40 años cuidando ovejas de su suegro. No, aprendió a cuidar ovejas y aprendió a cuidar personas al cuidar ovejas. Se convirtió en pastor de personas. Así como Dios le dijo a Pedro y a los otros apóstoles, os haré pescadores de hombres. A Moisés Dios le pudo haber dicho, te haré pastor de hombres. Eres pastor de ovejas, pues te haré pastor de hombres. Hace algunos años, siendo yo pastor en la iglesia Jesucristo Roca de la Eternidad, donde conocí a los Panchitos, por cierto, vinieron unos americanos a ayudarnos a trabajar ahí en la iglesia, a hacer escuelas bíblicas de vacaciones, esas cosas. Y recuerdo, estábamos ahí con un grupo de gringos y unas jovencitas gringas y andaba una lagartija por ahí en las piedras del patiecito que teníamos en el templo y querían verla y yo, querían agarrarla, pero tenían miedo de aplastarla y yo la agarré porque yo era bueno para eso. Fui así animalero, chavalo de esos vagos de mi barrio, balagardo que andaba por los campos y entonces agarré la lagartija con mucho cuidado, ¿no? sin apretar a nadie, se las enseñé y entonces dijo uno de los americanos, dijo, sí sabe agarrarla así con cuidado y lo dijo la maestra de ellos, dijo, sí, es que es pastor. Me gustó esa comparación que hizo ella. Me gustó esa comparación. Pues Moisés aprendió cuidando ovejas a cuidar personas. Así es que todo aquello que experimentó, incluso lo negativo, fue útil. Y luego ya siendo parte del pueblo de Dios, liberando al pueblo de Dios, experimentó también dificultades. Casi lo matan también varias veces y eso que no eran egipcios. Pero todo aquello fue útil para perfeccionar su carácter y llevarlo a realizar la misión por la que había nacido. Y eso es lo que significa, sí, la obra de nuestras manos confirma. Hermanos míos, cada instante, cada decisión, cada acción de su vida y la mía, ahora forma parte del plan eterno de Dios.
Y aún después de nuestra muerte, sigue siendo recordado porque aunque nuestra vida fue breve, colaboró en el plan trascendente de Dios. Usted y yo también trajimos una torta bajo el brazo cuando nacimos. Usted y yo también fuimos creados con una misión que cumplir. Por eso dice el apóstol Pedro, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Lo que hacemos en Dios tiene propósito, y aunque breve y pequeña nuestra acción, puede ser trascendente, es trascendente. Así que, hermanos míos, en vista de que Dios es un Dios eterno y trascendente, aprovechemos cada instante de la vida para conocer a ese Dios eterno y para vivir no solo en la dimensión terrena, no solo en la dimensión humana, física, sino para vivir en la dimensión eterna. Unámonos a Dios en su eternidad, en vista de que somos transitorios y nuestra vida es breve aquí, pues aprovechémosla. Ya que es breve, aprovechemos cada momento, porque en esta historia gigante, usted y yo formamos parte de un capítulo ahí de la historia. ¿Sabe a qué me parece que debemos parecernos? A esos futbolistas que vienen de la segunda división, vienen de la cantera, se dice en el fútbol, ¿no? Vienen, nunca han jugado un partido de primera división. Y ahí están, entrenan y todo, pero el entrenador no lo mete porque es un chavalillo, es un joven y todavía no le da oportunidad, pero de pronto, cuando faltan 5 minutos para que se acabe el partido, ya se va a acabar el partido, faltan 5 minutos, ya es más, ya están en tiempo de compensación y el entrenador, solo para que le aplaudan al campeón, al que metió goles, lo saca al que metió goles, porque siempre pasa eso. Cuando va saliendo el que metió goles, todos le aplauden. Y el entrenador, para darle gloria a ese jugador, lo saca y mete a este chamaco. ¿Y qué hace este chamaco que entra? Nombre, usted puede verlo. Cuando entra ese nuevo nombre, entra como caballo desbocado, entra como Carraro, caballo que le abren el corral ese del hipódromo, sale del arrancadero, se llama, ¿no? Sale corriendo con unos ímpetus. ¿Por qué? Porque quiere aprovechar esos 5 minutos que le toca de protagonismo en el partido. Así debemos vivir nosotros. Ya que nacimos, ya que estamos aquí, así debemos vivir. Con ímpetu de marcar diferencia, con ganas de dejar huellas, porque cosas me dio Dios para hacer, atributos me dio Dios para ejercer. Pido a Dios que este insignificante esfuerzo mío de compartir la palabra trascienda en su vida. Esto que estoy haciendo, esto media hora, 40 minutos, no sé cuánto estoy tardando, tal vez ya de más, esto que estoy tomando, es bastante breve, un sermón dura bastante breve. En la historia de la humanidad un sermón dura demasiado poco, pero pido a Dios que sea trascendente en su vida, que siembre en usted ganas de vivir, ganas de seguir adelante a pesar de los momentos difíciles, produciendo en usted fe, ganas de acercarse a Dios, pasión por hacer el bien y alegría para vivir a plenitud. También pido que Dios use su vida para bendecir a otros y así crear una cadena de bendiciones que aun cuando hayamos partido a la presencia de Dios, su luz siga brillando por lo que yo hice, por lo que usted hizo, por lo que otras personas hicieron, porque usted y yo, sabiendo de la trascendencia de Dios y sabiendo de nuestra transitoriedad, aprovechamos cada día de nuestra vida y aprovechamos cada instante de nuestra vida para trascender, para hacer aquello que nos toca y poderle decir al Señor, sí, la obra de nuestras manos confirma. Este nuevo año, hermanos, y por eso seguramente Dios puso en mí este salmo para meditarlo, este nuevo año es una nueva oportunidad que usted y yo tenemos para vivir. Vivamos a plenitud, vivamos aprovechando cada instante, no desperdiciemos la vida en celos, en envidias, en depresiones, ¿no? En encierros, en no me importan los demás. No gastemos la vida en eso. ¡Qué desperdicio! ¡Qué desperdicio! Aprovechemos cada instante de la vida para ser felices, para disfrutar, para hacer el bien, para compartir la luz del Señor en otros. Señor Santo, te agradezco que nos das permiso a mis hermanos y a mí de leer este salmo que tiene muchas enseñanzas, seguramente muchas, muchas más enseñanzas, pero que hay una, Señor, que ahora mismo es significativa para nosotros.
la oportunidad de aprender, a vivir, a aprovechar la vida. Enséñanos, Señor, de tal manera a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, es decir, que vivamos, Señor, a plenitud y que tú puedas confirmar la obra de nuestras manos, que lo que hagamos aquí en la tierra, Señor, lo que vivamos aquí en la tierra, siembre vida, siembre bendición en otros. Qué desprecio sería, Señor, malgastar la vida con enojos, con pleitos, con sin razón, Señor, angustiarnos y vivir oprimiéndonos a nosotros mismos, boicoteando nuestra propia felicidad. Perdónanos, no nos dejes hacer eso. Queremos servirte, Señor, y trascender en esta vida viviendo plenitud cada instante de ella. Pongo en tus manos a mis hermanos y mis hermanas en Cristo Jesús. Amén.